Hay momentos en los que el corazón llega a una conclusión silenciosa. Ya es tarde. Tarde para cambiar, tarde para sanar, tarde para volver a empezar. No siempre lo dices en voz alta, pero lo piensas cuando miras atrás y ves errores, pérdidas, decisiones que no salieron como esperabas. Ese pensamiento no suele gritar, se instala despacio. Te hace creer que lo que fue ya definió lo que será. Que lo roto no se recompone, que lo perdido no vuelve, que lo que duele se queda así para siempre. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir con el alma encogida, avanzando, pero sin esperanza. Pero Dios no mide el tiempo como tú. Para Él, lo que tú llamas tarde sigue siendo terreno fértil. Donde tú ves final, Él ve comienzo. Donde tú ves ruinas, Él ve posibilidad. En la Biblia, Dios llegó muchas veces. Cuando parecía que ya no había nada que hacer. Llegó cuando Abraham ya era viejo. Cuando Sara ya no creía. Cuando Lázaro llevaba días en la tumba. Cuando el pueblo estaba exiliado y sin fuerzas. Dios no se apresura, pero tampoco llega tarde. Llega cuando el corazón está listo. Para entender que la obra no depende de su fuerza, sino de su poder. Tal vez hoy sientes que algo murió dentro de ti, un sueño, una etapa, una versión de ti que ya no existe. Y duele. Pero Dios no se especializa en conservar lo viejo, sino en dar vida nueva. No te pide que regreses al pasado. Te invita a confiar en lo que Él puede hacer desde aquí. Cuando Dios renueva, no borra tu historia, la redime. No niega lo que dolió, lo transforma. Y lo hace sin ruido, sin prisa, con una paciencia que solo el amor verdadero conoce. Tal vez hoy no necesitas entender cómo lo hará. Solo necesitas escuchar esto con el alma abierta. No es tarde para Dios. No es tarde para sanar. No es tarde para volver a creer. Porque cuando Dios decide obrar, el tiempo deja de ser un límite y se convierte en escenario. Y ahí, justo donde pensabas que todo había terminado, comienza algo nuevo. Aunque todavía no se note por fuera, hay una idea que se instala fácil cuando algo se rompe, que ya no sirve, que perdió su valor, que es mejor dejarlo atrás y seguir como si no existiera. Esa misma lógica muchas veces la aplicamos a nuestra propia vida. Cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando no respondimos como debíamos, empezamos a mirarnos como si estuviéramos dañados para siempre. Pero Dios no mira como mira el mundo. Él no descarta lo quebrado. No abandona lo que se agrietó. No se aleja de lo que fue herido.
Dios no trabaja con desechos, trabaja con historias. Y cada historia, aún la más rota, sigue teniendo valor en sus manos. En la Biblia, Dios eligió a personas marcadas por errores. Moisés había huido, David había caído, Pedro había negado, Jonás había escapado. Y aún así, Dios no los tachó, no los reemplazó, no los dejó fuera. Los llamó, los restauró y volvió a confiar en ellos. Cuando Dios renueva, no lo hace negando lo que pasó, sino sanándolo. Él no finge que no hubo heridas. Las toca. No esconde las cicatrices. Las transforma en testimonio. Lo que otros llaman fallo, Dios lo llama proceso. Tal vez hoy te sientes como algo que fue usado y descartado, como alguien que ya no encaja, que perdió oportunidades, que quedó marcado por decisiones que no se pueden borrar. Pero Dios no mide tu valor por tu último error. Él mira el corazón, mira lo que todavía puede florecer, si se le da el tiempo y el cuidado correctos. En sus manos, lo roto no se tira, se trabaja, se limpia, se restaura, se fortalece desde adentro. Y aunque el proceso no siempre es rápido, el resultado siempre es verdadero. Dios no hace copias nuevas de personas viejas. Hace personas nuevas con historias reales. Y ahí, justo donde pensabas que ya no había nada que rescatar, Dios empieza a mostrar que lo que parecía desechado aún puede convertirse en algo hermoso. Porque cuando Él interviene, la etiqueta de inservible se cae. Y en su lugar aparece una verdad más profunda. Todavía hay propósito aquí, aunque el proceso apenas esté comenzando. Muchas veces creemos que sanar significa borrar. Borrar lo que dolió, borrar lo que falló, borrar lo que nos marcó. Como si la restauración fuera un acto de olvido, una manera de fingir que nada pasó. Pero Dios no sana así. Él no borra la historia, la redime. Restaurar no es olvidar, es recordar sin que duela igual. Es mirar atrás sin quedar atrapado ahí. Es permitir que Dios entre en los recuerdos que antes evitabas y los transforme desde adentro. Porque lo que no se sana, se repite, pero lo que se entrega, se ordena. En la Biblia, Dios nunca negó el pasado de nadie. David siguió siendo el hombre que cayó, pero también fue el hombre conforme al corazón de Dios. Pedro siguió recordando su negación, pero ya no lo definía. Pablo no olvidó quién había sido, pero entendió que la gracia era mayor que su pasado. Dios no les quitó la memoria, les quitó el peso.
A veces le pedimos a Dios que nos haga olvidar, cuando en realidad necesitamos que nos sane. Porque olvidar puede ser huir, pero sanar es enfrentar con Él lo que ya no queremos enfrentar solos. Dios no te pide que finjas fortaleza, te pide honestidad. Y en esa honestidad, Él comienza a restaurar sin violentar el proceso. Restaurar implica tiempo, implica paciencia, implica permitir que Dios toque capas profundas, esas que no se ven, esas que influyen en cómo amas, cómo confías, cómo te miras a ti mismo. Dios no trabaja solo en la superficie. Él va al fondo, no para avergonzarte, sino para liberarte. Tal vez hoy hay recuerdos que todavía te incomodan, momentos que preferirías no traer al presente. Pero Dios no entra para juzgarte, entra para acompañarte. Él no te expone, te cubre. No te señala, te sostiene. Cuando Dios restaura, no elimina lo que viviste, pero cambia lo que eso produce en ti. El dolor deja de ser una herida abierta y se convierte en una cicatriz que ya no sangra. Y aunque la historia sigue ahí, ya no gobierna tu presente. Porque en manos de Dios, el pasado no desaparece, se resignifica, y lo que antes te ataba, empieza poco a poco a soltarte por dentro. Hay algo que cuesta aceptar. Muchas veces, lo nuevo nace precisamente de lo que se rompió. No del éxito, no de lo perfecto, no de lo que salió bien, sino de aquello que se quebró cuando no sabías cómo seguir. Y aunque duele reconocerlo, Dios suele usar las grietas para dejar pasar la luz. Cuando algo se rompe, la primera reacción es ocultarlo, tapar la herida, seguir como si nada. Pero Dios no construye sobre lo que fingimos, sino sobre lo que entregamos. Él no necesita que llegues entero, necesita que llegues sincero, porque en la honestidad empieza la obra verdadera. En la Biblia, muchas historias nuevas comenzaron después de una ruptura. Job fue quebrantado antes de recibir un nuevo nombre. El pueblo tuvo que atravesar el exilio antes de ser restaurado. Pedro tuvo que llorar amargamente antes de volver a ser afirmado. Dios no evitó la ruptura, pero tampoco la desperdició. La usó como punto de partida. Lo roto te vuelve más consciente, más humilde, más dependiente. Te quita la ilusión de control y te abre al cuidado de Dios. Y aunque no lo veas al momento, esa rendición silenciosa es el terreno donde Él empieza a sembrar algo nuevo. Tal vez hoy estás mirando partes de tu vida que no salieron como esperabas, relaciones que se quebraron, planes que no llegaron, versiones de ti que ya no existen. Y te preguntas, ¿cómo puede salir algo bueno de ahí?
Dios no responde con explicaciones largas. Responde con presencia. Se queda contigo en medio del proceso y empieza a reconstruir desde adentro. Lo nuevo de Dios no siempre se nota de inmediato. A veces empieza como una paz inesperada, una esperanza tímida, una fe que vuelve a respirar. No es espectacular, es profundo. No hace ruido, hace raíz. Y mientras tú miras lo que se rompió, Dios ya está trabajando en lo que viene. No para devolverte exactamente lo que perdiste, sino para darte algo que ahora sí puede sostenerte. Porque cuando Dios renueva, no lo hace negando la ruptura, sino usando cada pedazo para construir algo más firme, más verdadero, más alineado con lo que tu alma realmente necesita. Y en ese proceso silencioso, empiezas a descubrir que la ruptura no fue el final, sino el punto exacto, donde Dios decidió comenzar algo nuevo contigo. Hay heridas que no solo duelen por lo que pasó, sino por la vergüenza que quedó pegada a ellas. Esa sensación de haber fallado, de no haber sido suficiente, de cargar una marca que no quieres que nadie vea. La vergüenza no grita, susurra. Y cuando susurra, te hace esconderte. Pero Dios no sana exponiendo, sana cubriendo. No llega a señalar lo que hiciste mal. Llega a tocar lo que todavía duele. Su forma de sanar no humilla, restaura. No te reduce a tu error, te devuelve la dignidad. Desde el principio, Dios ha actuado así. Cuando Adán y Eva se escondieron, Dios no los dejó desnudos, los cubrió. Cuando la mujer herida fue llevada a juicio, Jesús no la expuso, la protegió. Cuando Pedro negó, Jesús no lo confrontó en público, lo restauró en intimidad. Dios no sana con aplausos ni con escarnio, sana en silencio, con respeto por el proceso del corazón. La vergüenza te dice que no mereces una segunda oportunidad. Dios te dice que su misericordia no se agota. La vergüenza te empuja a esconderte. Dios te invita a acercarte. Y cuando te acercas, no encuentras reproche, encuentras gracia. Tal vez hay áreas de tu vida que todavía cubres por miedo a ser juzgado. Historias que no cuentas. Errores que no mencionas. Pero Dios ya los conoce. Y aún así, no se aparta. Él no entra para abrir la herida. Entra para cerrarla con cuidado. Sanar sin avergonzar significa que Dios no te recuerda constantemente quién fuiste, sino que te revela quién estás siendo en Él. Te habla con ternura, te restaura paso a paso y te enseña a mirarte con los mismos ojos con los que Él te mira. Cuando la sanidad viene de Dios,
la vergüenza pierde su voz. Ya no gobierna tus decisiones. Ya no define tu valor. Empieza a caer como una carga vieja que ya no necesitas llevar. Y cuando esa carga se suelta, algo se abre dentro de ti. La libertad comienza a respirar. La fe vuelve a levantarse. Y el corazón, por primera vez en mucho tiempo, se permite creer que puede caminar sin esconderse. Porque cuando Dios sana, lo hace con amor. Y el amor verdadero nunca avergüenza, solo restaura. Hay momentos en los que el pasado intenta volver, no como recuerdo, sino como sentencia. Te habla al oído y te dice que ya estás marcado, que lo que hiciste te persigue, que no puedes construir algo nuevo sobre lo que una vez se rompió. Y si no tienes cuidado, empiezas a vivir mirando atrás, como si tu historia ya estuviera escrita. Pero Dios no construye mirando tu pasado. Construye mirando su propósito. Él no te llama por lo que fuiste. Te llama por lo que está formando en ti ahora. El pasado explica cosas, pero no tiene autoridad para decidir tu futuro. Cuando Dios está obrando, en la Biblia, Dios nunca dejó que el pasado fuera la última palabra. Moisés fue llamado aún después de haber huido. David fue afirmado aún después de haber caído. Pablo fue enviado aún después de haber perseguido. Dios no negó sus historias, pero tampoco permitió que esas historias cancelaran lo que Él quería hacer. El enemigo usa el pasado para acusar. Dios usa el pasado para enseñar. Uno te encierra. El otro te libera. Cuando Dios renueva, no te devuelve al punto donde fallaste. Te lleva al punto donde aprendiste y desde ahí empieza a edificar algo más firme, más consciente, más verdadero. Tal vez hoy te cuesta creer que Dios todavía pueda usar tu vida. Te preguntas si no arruinaste demasiado, si no te alejaste mucho, si no desperdiciaste oportunidades irreparables. Pero Dios no trabaja con versiones ideales de personas. Trabaja con corazones disponibles y un corazón que se rinde. Siempre es terreno fértil para Él. Cuando el pasado deja de ser juez y se convierte en lección, algo cambia dentro de ti. La culpa pierde fuerza. La comparación se apaga. La esperanza vuelve a respirar. Empiezas a entender que no estás repitiendo una historia vieja. Estás escribiendo una nueva con Dios. El pasado puede haber marcado capítulos, pero no escribió el final. Ese final aún se está formando en las manos de aquel que hace nuevas todas las cosas. Y mientras Él construye, te das cuenta de algo liberador.
No necesitas huir de lo que fuiste, porque en Dios lo que viene tiene más peso que todo lo que quedó atrás. Hay un cansancio que no viene del cuerpo, sino de la mente. Pensamientos que no descansan, recuerdos que vuelven sin permiso, preocupaciones que se repiten como un eco. Puedes estar quieto por fuera y agotado por dentro, y muchas veces ese desgaste silencioso es el que más pesa. Dios sabe que la mente también necesita ser renovada, no solo consolada, no solo distraída, sino transformada poco a poco. Porque una mente cansada puede hacer que el corazón se rinda antes de tiempo. Por eso Él no solo habla a tus emociones, habla a tu manera de pensar. Renovar la mente no es dejar de pensar, es aprender a pensar diferente. Es permitir que la verdad de Dios reemplace las mentiras que se instalaron con el tiempo. Mentiras que dicen que no puedes, que no vales, que siempre será igual. Dios no discute con esos pensamientos. Los corrige con paciencia, como quien enseña de nuevo a caminar. En la Biblia, muchos necesitaron esa renovación. El pueblo caminó con miedo aún después de ser liberado. Los discípulos dudaron aún después de ver milagros. No era falta de fe, era una mente acostumbrada a sobrevivir. Y Dios, con ternura, los fue guiando a una nueva manera de mirar la vida. Tal vez hoy tu mente está cansada de anticipar lo malo, de analizarlo todo, de protegerte de un dolor que aún no llega. Pero Dios no te llama a vivir en alerta constante. Te llama a vivir confiado. No te pide que controles todo. Te pide que descanses en Él. La renovación comienza cuando eliges qué pensamientos alimentar y cuáles soltar. Cuando dejas de repetir lo que te hiere y empiezas a creer lo que Dios afirma. No es un cambio inmediato, es un proceso diario, un pensamiento a la vez, una verdad reemplazando una carga. Y mientras tu mente se renueva, algo se ordena por dentro. La ansiedad pierde fuerza. La claridad comienza a aparecer. La esperanza vuelve a tener espacio. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás luchando solo con tus pensamientos. Dios no quiere que vivas agotado por dentro. Quiere enseñarte a pensar desde la paz, a decidir desde la confianza, a mirar el futuro sin miedo constante. Y cuando la mente empieza a descansar, el alma lo siente. El corazón se aligera. La fe respira. Y sin darte cuenta, empiezas a prepararte para algo más. Volver a creer, no desde el cansancio, sino desde una mente que está siendo renovada por aquel que hace nuevas todas las cosas.
Hay una herida que no siempre se ve, pero pesa mucho la de haber fallado. No solo fallarle a otros, sino fallarte a ti mismo. Promesas que no cumpliste, decisiones que tomaste con buena intención y terminaron distinto a como esperabas. Después de eso, volver a creer se siente difícil. Cuando fallas, algo dentro de ti se encoge. La confianza se debilita. Empiezas a dudar de tus capacidades, de tus decisiones, incluso de tu fe. Y sin darte cuenta, ya no te permites esperar demasiado, por miedo a volver a decepcionarte. Pero Dios no se aleja cuando fallas. Él se acerca, no para minimizar lo que pasó, sino para sostenerte en medio de ello. Dios no confía en tu perfección, confía en tu disposición. Y una persona dispuesta, aunque haya caído, sigue siendo terreno fértil para su gracia. En la Biblia, la fe de muchos fue restaurada después del fracaso. Pedro creyó que su historia con Jesús había terminado, pero Jesús volvió a buscarlo. No le recordó su negación, le recordó su llamado. Porque Dios no define a las personas por su peor momento, sino por lo que Él puede hacer con un corazón arrepentido. Volver a creer no significa ignorar lo que pasó. Significa no permitir que el error tenga la última palabra. Es aceptar que el fallo existió, pero también aceptar que la misericordia de Dios es mayor que cualquier caída. La fe no se rompe para siempre por un error. Se debilita cuando dejamos de acercarnos a Dios. Tal vez hoy te cuesta confiar de nuevo, no solo en Dios, sino en ti. Pero Dios no te pide que creas con fuerza. Te pide que creas con honestidad. Que te acerques como estás, sin máscaras, sin discursos, con el corazón tal cual lo tienes. Y en ese acercarte sencillo, algo empieza a sanar. La culpa se suaviza. La esperanza reaparece. La fe, aunque tímida, vuelve a levantarse. No como antes, sino más consciente, más humilde, más real. Dios no te invita a creer para no fallar nunca más. Te invita a creer sabiendo que, si vuelves a caer, Él seguirá ahí. Porque la fe verdadera no es la que nunca falla, sino la que siempre regresa a Dios. Y cuando vuelves a creer desde ese lugar, te das cuenta de algo profundo. No estás retomando una historia rota. Estás caminando una historia que Dios sigue escribiendo contigo. Hay obras que Dios hace sin anuncios, sin aplausos, sin señales visibles desde afuera. No llegan como un giro espectacular. Llegan como un proceso silencioso que, poco a poco, va ordenando lo que estaba disperso. Dios rehace sin ruido,
Y muchas veces, lo más profundo ocurre así. Vivimos en un mundo que celebra lo inmediato, lo visible, lo que se puede mostrar. Pero Dios no se apura por demostrar nada. Él trabaja donde nadie aplaude, en el lugar íntimo del corazón, donde las transformaciones verdaderas no necesitan testigos. En la Biblia, muchas renovaciones sucedieron en silencio. José fue formado lejos del escenario. Ruth caminó fielmente sin saber que estaba siendo parte de una historia mayor. Elías fue restaurado no en el estruendo, sino en una voz suave. Dios no siempre se manifiesta con fuerza externa. A veces se revela con una presencia tan sutil que solo la percibe quien aprende a estar quieto. Tal vez hoy sientes que nada está cambiando, que sigues siendo el mismo, que el proceso es lento. Pero Dios no trabaja con prisa. Él trabaja con propósito. Y aunque no veas resultados inmediatos, si estás en sus manos, algo se está rehaciendo por dentro. Dios rehace pensamientos, actitudes, miradas internas. Cambia la forma en que te hablas, la manera en que reaccionas, la forma en que enfrentas lo que antes te desbordaba. No es un cambio ruidoso, pero es real. Y con el tiempo, empieza a notarse en cómo caminas, en cómo amas, en cómo decides. El silencio de Dios no es ausencia, es trabajo profundo. Es como una raíz creciendo bajo la tierra. No se ve, pero sostiene todo lo que vendrá después. Y si intentaras acelerar ese proceso, dañarías lo que aún está tomando forma. Por eso Dios te invita a confiar incluso cuando no sientes nada especial, a permanecer aún cuando no hay señales claras, a descansar en la certeza de que su obra no depende de tu percepción, sino de su fidelidad. Y mientras Él rehace sin ruido, algo dentro de ti se afirma. La ansiedad se calma. La fe se vuelve más estable. Y empiezas a entender que no todo cambio necesita ser visto para ser verdadero. Porque cuando Dios está obrando, aunque el proceso sea silencioso, el resultado siempre transforma. Después de tanto proceso, la esperanza no vuelve corriendo, vuelve despacio, como quien ha aprendido a caminar con cuidado después de haberse caído. No entra haciendo ruido, entra con prudencia, con pasos cortos, con una fe que ya no presume, pero tampoco se rinde. Al principio, la esperanza parece frágil. No grita promesas grandes, no se adelanta al futuro. Solo se permite creer un poco más que ayer. Y ese poco es suficiente para que Dios empiece a obrar algo profundo.
Porque Dios no necesita una fe espectacular. Necesita una fe sincera. Reaprender a caminar en esperanza. Es aceptar que no todo se dará de inmediato. Es confiar sin exigir resultados rápidos. Es avanzar aun cuando el camino no está completamente claro. Dios no siempre te muestra el final, pero nunca te deja sin dirección. Y cada paso que das con Él, aunque sea pequeño, tiene sentido. En la Biblia, muchos caminaron así. El pueblo avanzó paso a paso por el desierto. Los discípulos aprendieron día a día. La fe no los llevó a un salto brusco, los llevó a una constancia silenciosa. Dios no forma corazones firmes de un día para otro. Los forma caminando con ellos. Tal vez hoy no te sientes listo para grandes decisiones. Tal vez no tienes claridad absoluta. Y está bien. Dios no te pide que corras. Te pide que camines con Él, que confíes en cada paso, que descanses entre uno y otro, que no te castigues por avanzar lento. La esperanza madura entiende algo importante. No todo retroceso es fracaso. Y no toda pausa es pérdida. A veces, detenerse también es parte del camino. Dios usa esos momentos para afirmarte, para fortalecer tus convicciones, para alinearte con lo que viene. Y mientras la esperanza reaprende a caminar, el miedo pierde autoridad. La ansiedad deja de marcar el ritmo. La fe se vuelve más estable, no porque la vida sea perfecta, sino porque ahora sabes quién camina contigo. Este proceso no te devuelve al punto de partida. Te lleva a un lugar más consciente, más profundo, más verdadero. Ya no caminas impulsado por la urgencia, caminas sostenido por la confianza. Y así, paso a paso, la esperanza deja de temblar y comienza a avanzar con firmeza. No porque ya lo tenga todo claro, sino porque aprendió algo esencial. Cuando Dios va contigo cada paso, por pequeño que parezca, te está llevando exactamente donde necesitas estar. Llegar hasta aquí no fue casualidad. Cada paso, cada silencio, cada proceso, te fue preparando para algo que ahora empieza a tomar forma. Pero hay una verdad que suele incomodar. Lo nuevo siempre pide confianza. No control. No certezas absolutas. Confianza. Confiar cuando todo es nuevo no es fácil. Porque lo nuevo no tiene historia, no tiene referencias, no tiene garantías visibles. Y después de haber pasado por cansancio, ruptura, vergüenza y reconstrucción, el corazón aprende a protegerse. Quiere avanzar, pero con reservas. Dios entiende ese cuidado. No lo juzga, no lo apura.
pero sí te invita a no quedarte detenido, por miedo a volver a confiar. Porque quedarse quieto también puede convertirse en una forma de temor. Y Dios no te renovó para que vivas a la defensiva. Te renovó para que vivas sostenido. En la Biblia, cada vez que Dios hizo algo nuevo, pidió un acto de confianza. Abraham tuvo que salir sin mapa. Pedro tuvo que bajar de la barca. El pueblo tuvo que cruzar sin ver el final. Lo nuevo siempre implicó soltar algo conocido, para abrazar algo que todavía no se veía. Confiar no significa que no habrá dudas. Significa que no permitirás que las dudas decidan por ti. Es avanzar aun cuando la voz del miedo intenta hablar más fuerte. Es elegir creer que Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte ahora. Tal vez hoy lo nuevo te asusta un poco. Una nueva etapa. Una nueva manera de vivir la fe. Una nueva versión de ti, que ya no se reconoce del todo en el pasado. Y eso está bien. El crecimiento también incomoda. Dios no te pide una confianza perfecta. Te pide una confianza honesta. Un sí, aunque tiemble. Un paso, aunque no esté todo claro. Porque Él no se mueve según tu seguridad. Él se mueve según su fidelidad. Y cuando eliges confiar desde ese lugar, algo se afirma por dentro. La fe se vuelve más estable. La paz más constante. La vida más alineada. No porque todo sea fácil, sino porque ahora sabes en quién estás confiando. Lo nuevo ya no es una amenaza. Empieza a sentirse como una invitación a vivir sin cargar lo que ya quedó atrás, a caminar con mayor libertad, a permitir que Dios siga haciendo su obra, no solo alrededor de ti, sino dentro de ti. Y esa confianza, aunque sencilla, se convierte en el puente que te lleva al lugar donde lo nuevo deja de ser incierto y empieza a sentirse como hogar. Hay un momento en el que el alma deja de resistirse. Ya no lucha por entenderlo todo. Ya no se defiende del proceso. Ya no corre detrás de respuestas. Simplemente se queda. Y en ese quedarse, Dios hace algo profundo, renueva. Lo nuevo de Dios no siempre llega como esperabas. No siempre se siente como una celebración. A veces llega como una calma que no tenías, como una estabilidad que antes faltaba, como una paz que no depende de lo externo. Es una novedad silenciosa, pero real. No transforma solo lo que se ve, transforma lo que sostiene tu vida por dentro. Dios no hace nuevas las cosas,
borrando lo anterior. Las hace nuevas, dándoles un sentido distinto. Lo que antes dolía, ya no gobierna. Lo que antes pesaba, ya no te define. La historia sigue ahí, pero ahora está envuelta en gracia. He aquí, hago nuevas todas las cosas. No es una promesa apresurada, es una declaración eterna. Dios no improvisa contigo. No te repara a medias. No te deja a mitad del proceso. Lo que Él comienza, lo sostiene hasta completarlo. Tal vez hoy no puedes señalar un cambio exacto, pero puedes sentir algo distinto por dentro. Una forma más suave de mirarte. Una manera más honesta de vivir la fe. Un descanso que ya no depende de cómo esté el día. Eso también es renovación. Dios no te trajo hasta aquí para que regreses al pasado. Te trajo para que habites lo nuevo que Él está formando. No con prisa, no con presión, con confianza, con presencia, con amor constante. Y mientras permaneces en sus manos, descubres que lo nuevo no es algo que tienes que alcanzar. Es algo que estás aprendiendo a recibir. Paso a paso. Día a día. Con un corazón más consciente. Y una fe más madura. Este no es el final de tu historia. Es un punto de afirmación. Un momento donde puedes respirar profundo y reconocer algo esencial. Dios sigue obrando, sigue renovando, sigue cumpliendo su palabra. Y así, sin ruido, sin exigencias, sin miedo al proceso, puedes descansar en esta verdad. Aquel que comenzó la obra en ti no ha terminado. He aquí, Él hace nuevas todas las cosas.